Bienvenidos a Fococápsula, estoy con el doctor Roberto González. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias, a seguir conversando con medicina china o sobre temas de medicina china. Gracias. Hablemos de otro punto. Pues como ven, pues yo creo que si seguimos así, pues vamos a tener que trabajar pues los 361 puntos de los canales y a lo mejor tenemos que seguir con otro de los canales extraordinarios. Cada punto pues es un fenómeno. Yo creo que, como he dicho, todos tienen una razón de ser y hay algunos nombres muy sugerentes. Shen Men, el punto corazón 7, bueno, yo por ejemplo, imagínense toda la belleza que se desperdicia, llamarle corazón 7, ¿sí?, en comparación con lo que sería la puerta del Shen. Y lo voy a decir así, no voy a decir como la puerta del espíritu, es puerta del Shen, porque Shen, si yo digo espíritu, queda muy flojo aún. Entonces, entiéndase que estamos hablando de una terminología que el estudioso de la medicina china tiene que contextualizar bien. Ese punto aparece desde el Neijing. Es un libro, es uno de los puntos más antiguos. Lo ratifica el ABC de acupuntura y moxibustión. Y posteriormente tiene varios nombres a lo largo de la historia. Uno de los nombres más sugestivos es Chun Tu. Chun significa centro y Tu significa capital. El punto capital, el punto principal del centro, ¿sí?, del órgano central en este caso. Pues podríamos pensar que es el vaso, porque estaría el calentador medio, pero el órgano principal es el corazón. El órgano, recuerden ustedes, hay un capítulo dentro del Su Wen que se llama Los secretos guardados secretamente en la caja valiosa, en Lin Lan Mi Tian Luen, así es como se dice, Su Wen Lin Lan Mi Tian Luen. Y dentro de ese capítulo se hace una comparación entre los órganos del cuerpo con los miembros de una corte imperial. Y ustedes recordarán que pues, el emperador es el corazón. Hay una frase que viene de Confucio que dice que si el monarca está enojado, bajo el cielo nunca habrá paz. Un monarca que actúa de una manera inadecuada, pues bajo el cielo siempre habrá guerra. Sino que le pregunten a los alemanes, que le pregunten a los coreanos, a los de Corea del Norte, digo por poner algún ejemplo, de lo que ocurre con un monarca, un emperador, un rey, que pues hace de las suyas. Entonces, si ese corazón anda bien, todos los demás órganos van a andar bien. Entonces, el punto que tiene más impacto sobre ese corazón, pues es nada más y nada menos que la puerta del Shen. Aquí Men significa puerta, pero significa también comunicar, también significa interactuar, acceder a la puerta del Shen. Una de las formas de entender el Shen, imagínense ustedes, una cosa que a mí me gusta explicar de lo que es el fenómeno Shen es, por ejemplo, el riñón dentro del sistema nervioso es el que se encarga de hacer que la parte estructural de las neuronas esté bien, esté completa. El hígado hace que las neuronas se comuniquen bien, es el que maneja la sinapsis, y el Shen es el que dirige la sinapsis de todo el cuerpo.
todas las uniones de todo el cuerpo y vamos a pensar del sistema nervioso. Los trillones de neuronas que tenemos ahí tienen que comunicarse, a veces unas activarse, otras inhibirse, otras regiones activarse, mientras que o algunas rutas, algunas vías neurológicas se tienen que excitar, otras que se tengan que inhibir. Entonces imagínense ustedes que el Shen es la melodía que entonan millones y millones de neuronas y que son dirigidas por un gran director de una gran orquesta. Y ese director se llama corazón. Entonces es el que dice, a ver, neurona del tálamo, actívate. Neurona de la corteza prefrontal, inhíbete. A ver, hipocampo, saca información. A ver, amígdala, no estés molestando. A ver, región del tallo cerebral, por favor, regula el movimiento que va a hacer tal o cual cosa. Eso es lo que hace el Shen. Y lo que nosotros nos damos cuenta de ese fenómeno Shen es porque todas las acciones que vemos en una persona están coordinadas. Entonces, por ejemplo, si en este momento empieza a hacer frío, yo tengo que empezar a temblar porque tengo que dar una respuesta. Mi director de orquesta dice, tiembla para que te calientes. Si en este momento hace calor, empiezo a sudar y la parte que regula toda la actividad que tiene que ver con la sudoración, con pérdida de calor, se activa en una determinada dirección e intensidad. Entonces, no es que los timbales toquen más fuerte, sino que el director le dice, tócalo con esta entonación, con esta y dale esta intensidad, porque no tienes que opacar a los violines. Eso es lo que hace el corazón. Y eso que vemos, esa melodía que vemos afuera, eso se llama Shen. Y nosotros tenemos esa puerta para regular esa gran cantidad de respuestas. ¿Sí? Entonces, ese es el Shenmen. Hay evidentemente que este punto, bueno, entre otras cosas, tiene un inconveniente, el punto Shenmen, que lo tenemos ubicado en una región que es el pliegue distal de la muñeca, y atrás de él tenemos 4 puntos. Estos, recuerdo a uno de mis profesores que hablaba sobre la localización del punto Shenmen y decía, los libros lo localizan ahí, pero recomiendo que en la clínica ustedes lo localicen un poquito antes, a nivel de donde se encuentra el punto Yin-Si, un poquito como un medio sun antes. ¿Para qué? Para que puedan punzarlo bien. Una de las grandes cosas, bueno, yo lo utilizo particularmente cuando tengo manifestaciones de exceso o de falta de control del corazón sobre el Shen, que me va a dar manifestaciones tipo calor, exceso de corazón, que impide el buen control del Shen. ¿Y eso qué manifestaciones va a dar? Por ejemplo, intranquilidad, ansiedad, palpitaciones, respiración corta, sensación como de que algo va a pasar, aquella persona que hace muchos castillos en el aire, le pone personajes, generalmente personajes malos, personajes que son negativos, y entonces puede estar pensando, no, si en este momento yo salgo a la calle, seguramente que me voy a encontrar con un patán y nos vamos a pelear, y después me van a llevar a la cárcel, y después en la cárcel pues me van a meter ahí con los presos más peligrosos y me van a confundir con no sé quién más, y empieza a lucobrar un castillo en el aire y no para, ¿sí? Eso es porque está hiperactivado todo el sistema de alerta,
porque se activó los timbales que son ubicados particularmente en la amígdala cerebral y se activan todos los fenómenos de alerta. Entonces, en ese momento colocar Shen Men, especialmente dirigido hacia arriba, se pone una aguja, se entra perpendicular en este punto y se dirige en un ángulo más o menos de unos 15 a 30 grados a lo largo del recorrido del canal. Ahí la dejamos unos 10-15 minutos la aguja, o incluso en pacientes que estén más ansiosos, podemos dejar la aguja fija. Se puede poner una aguja, por ejemplo, de un zoom, se coloca la aguja ahí y se pone, se fija con un esparadrapo, con una tela adhesiva, con una micropor, y ahí se deja. La otra opción es poner una aguja cortita, que le llamamos nosotros aguja 9, se coloca también en contra de la circulación del canal, o se dirige simplemente en dirección del codo, y ese generalmente el paciente lo ayuda mucho en el control de sus estados de sobre todo tipo exceso. En estados de deficiencia, por ejemplo, que hay deficiencia de sangre, deficiencia de energía de corazón, en la cual el paciente tiene agotamiento mental, tiene también intranquilidad, puede haber palpitaciones, pero vemos, por ejemplo, una lengua pálida, una lengua obesa, una lengua delicada, con un pulso profundo, no medio resbaladizón. En ese caso, este tipo de colocación de aguja no sirve. O se pone perpendicular o se dirige en el otro sentido, o se combina con puntos como por ejemplo Shinshu o Yuejinshu, vejiga 14, vejiga 15, esos puntos en tonificación, junto con por ejemplo un Susan Lien, una punción profunda, o junto con San Yin Jiao, también dirigido hacia arriba. Esa combinación para nutrir, o en caso también moxar, en caso de que sea necesario, también puede ayudar. El punto Shen Men en este caso va a tener un efecto ansiolítico, pero tenemos que hacer una clara diferenciación en por qué hay esa falta de control del Shen. Puede ser por exceso, puede ser por deficiencia. El primer caso que comenté generalmente es tipo exceso. Cuando hay palpitaciones, ahí el cuerpo de la lengua generalmente está rojo, y cuando saca la lengua el paciente, en lugar de sacarla así, la enrolla o la pone parada así, la punta, ¿sí? Entonces o así, y eso significa que el corazón no está bien, no está cumpliendo con su función de controlar Shen. Entonces cuando vean así, casi siempre el paciente va a tener intranquilidad. Es muy fácil que también tenga insomnio, insomnio sobre todo inicial. Cuando nosotros dormimos, una de las principales funciones que debe de apagarse primero es la capacidad de ideación, que esa es propiedad, territorio del vaso, pero luego después viene Shen. Entonces ya cuando nos vamos a dormir, el Shen baja su mínima actividad. Si el Shen no está controlado, no está bien contenido, entonces explota y no puede dormir el paciente. Por eso, alteraciones del corazón dan insomnio inicial. En ese caso, Shen Men es uno de los puntos más importantes para tratar este problema, junto con otros puntos, como por ejemplo el punto Shen Ting, el punto Pen Shen, los 4 puntos de inteligencia del espíritu, el Si Shen Song, que están al lado de Pai Hui, del Tumai 20, esos puntos que son de canales extraordinarios. También manejar, por ejemplo, Yin Tang, también puede ayudar mucho en esta patología. Entonces Shen Men es, dentro de nuestra vida cotidiana, pues es el que nos va a armonizar todas las relaciones que hay ahí entre neuronas, entre vías, entre estructuras neurológicas. Cuando tengamos una alteración, por ejemplo, de lo que sería la corteza prefrontal, la activación de la amígdala, la baja del hipocampo, la hiperactividad probablemente, o alteraciones del funcionamiento del hipotálamo que está provocando alteraciones hormonales o endócrinas,
y que impactan sobre el Shen, pues también por supuesto que lo podemos utilizar, siempre, casi siempre en combinación con algún otro punto. Evidentemente que bueno, pues esto tiene que ver, como les he comentado, con esta función. Una de las cosas que probablemente, bueno, algunas en clases me han preguntado sobre la relación que tiene el punto Shenmen corporal y el punto Shenmen de la oreja. Yo creo que el punto Shenmen de la oreja no se debe llamar Shenmen. Ese es otro punto que tiene otra connotación totalmente distinta. Miren, bueno, aquí no tengo un modelo de oreja. A ver, voy a utilizar otro modelo que se ve un poquito más grande. Voy a utilizar este de la cabeza. Pero, por ejemplo, bueno, todos sabemos dentro de uno de los esquemas de la oreja que aquí empieza columna cervical. Aquí tenemos columna dorsal y aquí tenemos columna lumbosacra. Y justamente en la conchita aquí se encuentra el punto Shenmen, ¿sí? Pues más o menos a esta altura estaría el punto Shenmen, ¿sí? Si lo vemos entonces en ese sentido, fíjense, yo hace algún tiempo en la oreja utilizaba un sistema de agujas que permitía, o que permite, porque bueno, pues, ocasionalmente las utilizo, que son agujas en 9. Son agujas que la voy a dibujar, que generalmente las hago con una aguja normal. Entonces yo hago un tipo de aguja que es así. Entonces imagínense que yo la aguja la puedo dirigir así, o la puedo dirigir así, o la puedo dirigir así. La puedo dar cualquier dirección. Y me recuerdo de una vez de un paciente que le puse la aguja así. Entiéndase que aquí tengo el punto Shenmen y la puse así. En esa ocasión el paciente me llegó muy contento porque había dormido. Pero ¿qué creen que le había pasado? Era un escritor. Es un escritor que ya murió. Y decía: es que me robaste mi creatividad. Ya no puedo escribir nada. ¿Qué has hecho con mi alma sensible? Entonces yo dije, bueno, ¿y qué hice? Pues le quité la aguja y entonces aquel señor empezó otra vez a escribir, pero también ya no podía dormir. Entonces se la puse al revés, se la puse así. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que tenía más actividad, pero ahora no podía dormir. Se pasó 3 noches sin dormir. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Y me acordé de esta relación de la oreja. Y entonces, desde mi punto de vista, o ese corresponde con el punto Huiyin o corresponde con el punto Chanxiang. Esto es, si yo pongo Chanxiang, el punto Tumai 1, lo pongo hacia arriba, entonces voy a activar todo el fenómeno Tumai. Entiéndase, el fenómeno Tumai es un canal que va a recoger todos los canales Yang de las extremidades inferiores, de las extremidades superiores, va a entrar al cerebro en el punto Fengfu y va a excitar el cerebro. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues que a este paciente lo traía, es un hombre demasiado sensible, que lo traía muy activo. Si yo lo ponía hacia abajo, pues bajaba la actividad del Tumai y pues andaba totalmente pasivo. Entonces, yo creo que es una zona que, si ustedes se fijan, va a corresponder con la región genital, probablemente Huiyin, probablemente Chanxiang, y que corresponde con la región de la oreja que se relaciona con la cavidad pélvica.
Entonces, yo creo que evidentemente que tiene la capacidad de excitar el Shen o de disminuir el Shen, pero no es por un efecto sobre corazón, sino que va a excitar el cerebro o va a inhibir la actividad cerebral. Entonces, desde mi punto de vista, no se debe de llamar Shenmen. Se debe de llamar probablemente Chanxiang de la oreja, o Huiyin de la oreja, o así de otro nombre, pero para mí Shenmen no se debe de llamar. Entonces, ¿se utiliza para tratar insomnio? Sí. Se utiliza para tratar otras alteraciones, por ejemplo, para este problema, pero dudo que se pueda, por ejemplo, cuando tienen palpitación en la persona, cuando tiene ansiedad, cuando tiene intranquilidad, cuando tiene este sentido de castillos en el aire, este sentido premonitorio, este sentido de mucha intranquilidad que es propio de un corazón que no controla el Shen. Por ejemplo, pensamientos fuera de lugar. El punto Shenmen de la oreja inhibe el fenómeno o tiene un efecto parcial sobre el fenómeno Tumai, no sobre el fenómeno corazón. Ese es un punto de vista que lo he estado viendo en la clínica, que los invito a la gente que se dedica a la aurícula, a la gente que hace acupuntura, que evalúe, que considere esta posibilidad, que cuando aborde un paciente que tenga esas características, pueda trabajar con él. Yo les recomiendo incluso que lo utilicen como un punto necesario para tratar Parkinson. Fíjense, es muy interesante esto. El paciente con Parkinson, ¿qué problema tiene? El paciente con Parkinson con mucha frecuencia está así, ¿sí? Tiene las manitas acá adelante, una manita sobre la otra así, y está así. O sea, su postura habitual es esta. Está deprimido. Todo este efecto que resulta de la mala actividad de la dopamina, entonces pues no se lleva a cabo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquella gente que va de juerga, que va de marcha, que va a divertirse, pues no va así, no va ay, me voy a divertir, sino que va así, ¿sí? Esto es un efecto dopaminérgico, un efecto Tumai. No significa que Tumai sea el único que participa en el efecto dopaminérgico, sí, pero si yo pongo, por ejemplo, Tumai, el Tumai 1, que es la fuerza, el Chanxiang, que significa la fuerza que perdura, la fuerza que llega hasta arriba, que llega hasta el vértice. Entonces es fortalecer aquello que está a lo largo del cuerpo, por lo menos de la línea media posterior, y que llega hasta arriba y que alcanza hasta llegar a la boca. Entonces yo les invito a que pongan su punto Shenmen, pónganlo hacia atrás, pero con una aguja 9, como la que les estoy diciendo. Es decir, que coloquen su aguja así, en esta dirección. Hagan sus agujas Hinanshi, que son muy finitas. No usen tachuelas. La tachuela en la oreja, la semilla en la oreja, pierden mucho del efecto, porque ese es un estímulo que está trabajando sobre un punto, pero pierden toda la dinámica de energía que tiene la oreja. ¿Sí? Ustedes aquí tienen Tumai, ¿sí? Entonces, pongan la aguja dirigida hacia arriba en pacientes con Parkinson. Pongan la aguja en otro sentido, sobre todo aquellos pacientes que están sobreexcitados. Entonces, ¿comparte funciones? Sí. El punto Shenmen corporal y el punto Shenmen de la oreja comparten, pero no, yo creo que no es lo mismo. Van a decir, pero es que los libros, a ver, vamos a decir, ¿cuándo apareció el término Shenmen de la oreja? En la década de los 50. Antes no hay ningún registro. Ese fue un planteamiento que hizo a lo mejor Soulier de Morán cuando empezó a trabajar los puntos de cráneo de la oreja. Fue probablemente uno de los más descubiertos, y la verdad que es uno de los puntos de la oreja
que más impactan, y sobre todo con el maldito nombre que tiene, ¿sí? O bendito nombre que tiene, que nos hace pensar que podemos trabajar mucho del fenómeno corazón, y todavía le ponemos en la oreja el punto de corazón, que es una estructura anatómica que yo creo que no tiene que ver nada con el fenómeno corazón que se maneja en la medicina china, ¿sí? Entonces, regula, sí, tiene un efecto más sobre la parte hemodinámica, el punto corazón de la oreja, más que sobre el control del Shen, ¿sí? Entonces, pues con esto yo creo que podemos dejarlo así. Ojalá que haya comentarios, que haya discusión sobre esto. Me gustaría escuchar sus puntos de vista. Yo sé que estoy rompiendo un paradigma, que pues ustedes estaban muy contentos con ubicar el punto Shenmen como el punto Shenmen de la oreja, como el punto que se equivalía o que era igual al punto Shenmen del cuerpo, pero temo decirles que no, o por lo menos yo no estoy de acuerdo. Pueden ustedes seguir pensando lo mismo, pero yo les dejo de tarea que piensen lo contrario, ¿sí? Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias.